nuestro hermano Aquiles, que nos trae la bendita palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Así es que vamos a disfrutar de ella. Gracias, mi hermano. De su espada. Pues buenas tardes, hermanos. Echamos de menos un buen grupo de los hermanos que amamos, algunos por algún tiempo no los hemos visto y oramos por ellos. Yo lo hago, ¿verdad? Y estoy seguro que ustedes también lo están haciendo. Antes de entrar en el estudio que esta tarde traigo, quiero primero agradecer porque los que estuvieron rogando por mi salud, es cierto que no era nada de peligro, y ya el pastor me llamó la atención el otro día, porque esto lo comparo a veces a las oraciones, peticiones que tenemos. Queremos que las cosas se hagan rapidito, ¿verdad? Me sentí triste, hermano. Pues sinceramente, el día que mi muñeca estaba quebrada, estuve en el hospital toda una noche esperando hasta el día siguiente que hicieron la cirugía, y pues estos dos dedos no los podía mover. Y pues poco a poco, sus oraciones y la bendición del Señor, que es especialista en huesos, en tendones, en sangres, en salud y en vida, Él está conmigo. Agradezco también al comité de benevolencia que tuvieron a bien darme una ofrenda, hermanos. Yo les agradezco. Desafortunadamente a veces pensamos que son más inteligentes. Ustedes saben que hay un programa hay unas aseguranzas de las que hay que pagar una cuota mensual, es mínima. Pero yo creía que nunca lo iba a necesitar. Y como el accidente fue en la casa, pues tampoco la compañía pero agradezco que la compañía de mis hermanos, la compañía de mi Dios, me ayudó. Y aquí estamos listos. El martes, si el Dios lo permite, volveremos otra vez a andar como Cantinflas, con la escobita ahí, ¿verdad? Recogiendo basurita. Hermanos, les agradezco. Y agradezco al hermano que me da la oportunidad. Cierto, es algo que mencioné esta mañana en la escuela dominical. No sé cuánto lo hacen, que a menudo lo hacen, pero cuando a veces tenemos la oportunidad de testificar, de presentar al Señor como el Salvador de sus vidas a quienes no lo conocen, muchas veces nos sentimos rechazados. A mí lo han hecho, me han dicho, ¿verdad? No, por favor, no me mencione. Y me duele en el corazón, porque pude escuchar las palabras del Señor cuando dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que están haciendo, la oportunidad que están perdiendo de ser parte de esa nación, de ese pueblo, que en las luchas y en las pruebas continuamos. Permítanme hacer una oración. Ruego que cierren sus ojitos y concentrémonos y hablemos con el Señor. Señor de misericordia, sálvanos, Señor, de nuestros pecados, y que tu Santo Espíritu inflama nuestros corazones. Toma mi corazón de piedra y dame un corazón de carne para amarte, adorarte, seguirte y deleitarme en tu amor para siempre. Dios bondadoso, más allá de lo que es bueno, justo más allá de lo que es justicia, con usted, Señor, todo es paz, todo es concordia, todo es bondad y benevolencia. Sana a cualquier diferencia que nos divida entre nosotros en pensamiento, en acciones. Tráenos a esa unidad de amor, vistiéndonos de tu divina
naturaleza, abrazando el vínculo del amor y los lazos de bondad y afección que solo hay en ti. Haznos uno en espíritu, con tu paz que hace todas las cosas. Lo rogamos a través de la gracia y de la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias vamos a empezar en San Juan 8, 31, 8:31. San Juan, en el Evangelio de San Juan. Y los hermanos que traigan su Biblia y que sean sharp, encontrando los textos, traigo varios versos que me gustaría que lo leyéramos. San Juan 8:31. Este es como un principio, como la introducción, como un opening, para que nosotros podamos continuar. Dice San Juan 8:31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos, fíjese cómo dice, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Me ha llamado la atención que en una de las reuniones que los varones tuvimos, e invito a los que no han participado que vengan un ratito a gozarse con nosotros. Me intriga la pregunta que dicen: ¿por qué muchos no permanecen en el Evangelio? Y no es la primera vez. Desde que conocí al Señor he oído: ¿por qué muchos hermanos, hermanas no permanecen en el Evangelio? Bendigo al Señor, bendigo a los hermanos que han venido de otro país lejano y no se han olvidado, como dice nuestra Constitución, reunirse donde se alabe, se honre, se aprenda y se siga alabando el nombre del Señor. Benditos. El hermano dice que en Chiapas, hermano, ¿o dónde conoció al Señor? En Oaxaca. En Oaxaca. Su servidor en Chiapas tenía escasamente 16 años. Y no he sido, vamos a decir, una estrella en el firmamento, ni un gran líder, pero he aprendido que Él es el que me ha dado la oportunidad de vivir y servirle. Ahora, vamos a estudiar, es un estudio, el artículo 11. El artículo 11 de la Convención Bautista Mexicana, Convención Bautista Americana, bueno, también mexicana y argentina y todos. Ustedes saben que tenemos 19 artículos de fe. Y este artículo nos da la respuesta por qué muchas personas no son fieles al Señor. Platicando con mi esposa, dice: tal vez los problemas, tal vez porque no encontraron lo que ellos buscaban, tal vez una novia, una esposa, algo, ¿verdad? Tienen un mal concepto, mucha gente, de lo que es la palabra de Dios, olvidándose de lo que el mismo Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. El jueves que viene, mi hermano me invitó a predicar en Laughlin, y he estado estudiando la parábola del rico y Lázaro. Imagínense, hermanos, la diferencia, ¿verdad? Mientras uno tenía todo, y me acuerdo de eso porque mi amigo me habló, me ha acompañado unas veces, y me dice: ¿qué crees, hermano? ¿Qué? Dice: Billy falleció de un ataque al corazón repentinamente. Esas son las cosas, esas son las cosas, hermano. El Señor nos llama, o nosotros, por nuestra negligencia, permitimos que nuestra vida se acabe.
No estamos seguros si yo voy a estar aquí, ¿recuerdan el nuevo año? Si yo voy a estar aquí el año que viene o todo este año. No lo sabemos. No lo sabemos. O si nos vamos a ver a todos los que estamos aquí. Pero la pregunta es pues, ¿por qué se van? ¿Por qué le dan la espalda al Señor? Ahora, este artículo dice, se llama la perseverancia de los santos. Empieza, la Sagrada Escritura enseña que los verdaderos regenerados, los nacidos del Espíritu Santo, no apostatarán de la fe. ¿Sabe qué es un apóstata, verdad? El que niega la fe y malentiende, malinterpreta. Por eso leía Juan 8:31 y decía a los judíos, porque ellos fueron los primeros en creer al Señor. Dice, no apostatarán de la fe para perecer irremediablemente, sino que permanecerán hasta el fin. Hasta el fin. Entonces, ¿qué respuesta tenemos para los que se van? Y duele, hermano. Ya les he compartido que una amiga que yo visitaba allá en un pueblito, le presenté, cada ocasión mi costumbre es leer un pasaje de la Biblia, explicárselos, orar, y así era. Y fui tantas veces a la casa de esta dama y nunca quiso aceptar al Señor. Era noble, era buena, era una persona, pero eso no garantiza que nosotros hemos sido perdonados. El que no confiese al Señor, dice, tampoco el Señor. ¿Por qué se van entonces? ¿Por qué se van? Porque hay muchas exigencias, porque no encontraron, dijimos, lo que esperaban, se cansaron de creer que Dios no los escuchó. Mucha gente, yo voy a pedir esto, Dios no me escuchó, no, aquí no hay. La hermana nos contaba un pequeño anécdota que dice que un hombre le dijo a un niño, a ver tú, fulano, con mala expresión, dime dónde está, te doy $1 si me dices dónde está Dios. ¿Han oído eso ustedes? ¿Qué le dijo al niño? Yo te doy $2 si me dices dónde no está Dios. Yo te doy 2 si me dices dónde no está Dios. Hermanos, se cansaron de creer que Dios no les escuchaba. Ahora, dije que se pusieran sharp con su Biblia. Efesios 1, 13 y 14 nos dice, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14 dice que es las arras. Todavía se acostumbran en las bodas darse las arras, las moneditas, que es la herencia de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Liberados de una acción, dado por terminado un castigo, liberándonos y rescatándonos, llevándonos consigo a su gloria y por ende a la eternidad. No debemos pasar por alto los grandes temores y malas interpretaciones. Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios, hijos de Dios. A los suyos vino. De aquí que el apóstol Pablo en Hechos 13:46, alguien que lo lea, Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario
que os hablase primero a la palabra de Dios, mas puesto que desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Dije, ¿verdad? Que no haya malentendido. Dice la Sagrada Escritura que Pablo, reconociendo que los judíos no habían querido escuchar, se vuelven ahora a los gentiles. 46, el 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hermanos, Pablo dice claramente, ¿verdad?, por qué razón estas cosas sucedieron. Ahora, la palabra de Dios es un instrumento de santificación. Es cierto, hermanos, que cuando venimos a los pies del Señor aceptamos la salvación. Pero ¿qué sigue de la salvación? Yo oigo mucho, damos gracias por tu salvación, pero ¿qué sigue de la salvación? La santificación como consecuencia provocada de un nuevo nacimiento. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Él de su voluntad, si nosotros hemos permitido en nuestro corazón que Él trabaje en nosotros, seamos primicias de sus criaturas. Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le hemos escuchado, si en verdad hemos conocido, hemos escuchado ese llamado divino que nos cambia nuestro corazón. Colosenses 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La Sagrada Escritura cambia nuestro corazón. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, no importa dónde estemos, cuando hemos conocido al Señor, acá adentro sentimos, no puedo defraudar a mi Padre, no puedo alejarme de Él. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos, está en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha sido dado conforme a sus hijos, con su sello, un sello impreso, un documento en la vida. En esto, conocemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Dios confirma a sus hijos con un sello impreso por Él mismo, un documento con validez. Segundo los Corintios nos dice, capítulo 3, verso 3, siendo manifiesto, me encantó este verso cuando lo encontré, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrito, ¿cómo dice? No con tinta, mas con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿Dónde? Cuando la persona realmente ha recibido al Señor, la palabra de Dios ha sido escrita, ¿dónde? No es el libro que cargamos, es en nuestro corazón,
Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo es testigo de que somos hijos de Dios. Es testigo de que somos hijos de Dios. Ahora, si esa experiencia, este es mi comentario, si esa experiencia ha tenido lugar en la persona, se ha sido sellado, se ha sido traído a los pies del Señor por el Espíritu de Dios, ¿por qué ser un apóstata? ¿Por qué negar? ¿Por qué darle la espalda? ¿Por qué realmente renegar? Dice 1 Juan 2:28, y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Hijitos, childs, sí. Ahora, que su adhesión perseverante a Cristo es la señal notable que los distingue de los que superficialmente hacen profesión de fe. Hermanos, esto es cierto. Por eso, gracias a Dios que estamos un buen grupo aquí, hay gentes que hacen una profesión de fe realmente momentánea. Ahora dice el apóstol, porque es preciso que hay entre vosotros aún herejías, así lo dice el apóstol, para los que son probados, sea manifiesto entre vosotros. No es que Dios mande eso, sino que la gente no ha querido, el hombre, la mujer, el niño, la persona, no ha querido. Y tristemente, en la epístola de San Juan, la primera carta, capítulo 2, versículo 19, dice, y el apóstol Pedro menciona algo que también es un poco duro, porque dice que muchos vuelven ¿a dónde? Al cielo a revolcarse como un puerco, así lo dice. Bueno, esas son mis palabras, pero así lo dice. Personas que probaron la bendición, la palabra de Dios, volvieron allá. Primera de Juan 2:19 dice, hermanos, claramente, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Con qué razón el Señor decía, procurad entrar por la puerta angosta? Procurad entrar, porque muchos van por la puerta ancha, ¿verdad? Aunque no se menciona el motivo de diferencia, simplemente no estaban de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Escuchaba el otro día un show, una persona que decía que había hecho una promesa a uno de sus dioses. Y dice, yo no voy a quebrantar a mi promesa con mi Dios. No lo voy a quebrantar. Entonces, el hombre decía, a mí no me importa lo que tú creas, pero yo, y esa es la expresión de muchos, yo creo en Dios a mi manera. Entonces, ¿Dios tiene que sujetarse a nosotros? ¿O nosotros nos sujetamos a Dios? Esa es la palabra, hermano, esa es la palabra de Dios. Si fueron de nosotros, ¿por qué no eran de nosotros? Porque no quisieron sujetarse. Dije, aunque no se menciona el motivo, simplemente no estaban de acuerdo con la enseñanza, dividiéndose y tomando partidos, separándose, viviendo sin duda alguna una vida desordenada, en oposición a una vida sometida al Señor, a otra que no le estaba como resultado causando divisiones, separándose de la iglesia. El Señor ya lo había dicho. Alguien que lea 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16.
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. No es un mito, no es una tradición, no es una suposición. Dice fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué bonito que el mismo apóstol Pedro, después que había negado al Señor, ahora afirma. Y él, de acuerdo con la tradición, cuando fue condenado a muerte, no quiso ni siquiera morir con los brazos hacia arriba, sino cabeza abajo, porque no era digno ni siquiera de morir como su Señor ha muerto. Juan 6, 48 al 68. Voy a leerlo. San Juan 6, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 48 al 68 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Fíjese, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por él, por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan, refiriéndose a sí mismo, el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas digo en la sinagoga, enseñando que Capernaum. Ahora, al oírlas muchos que no estaban de acuerdo, como hoy en día, cuando predicamos la palabra de Dios, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os ha hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no querían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, fíjese, hermano, muchos de los seguidores del Señor ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, viendo a los 12, qué bonito, ¿verdad? Dice: ¿ustedes también quieren irse? You have the choice to believe. Tienen la oportunidad, pero inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Léalo, hermano. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, hermanos? Lo sabemos bien que nuestra vida es corta. Y el Señor nos pregunta: ¿queremos ir, en lugar de estar aquí, vamos a ir al mundo a gozar los placeres pasajeros? Leía, la Sagrada Escritura enseña que los verdaderos creyentes regenerados, los nacidos del Espíritu Santo, no apostatarán de la fe para perecer irremediablemente, sino que permanecerán hasta el fin.
El número 3 dice que por el bien de ellos ve la providencia especialmente. Hermanos, nunca realmente desconfiemos. Dije, los primeros días me sentí realmente mal por mi mano. Mal. Me deprimí. Después le tuve que quedarme de rodillas, pedirle perdón al Señor. Cuando le pedí perdón, sentí que su gracia, su bondad, sus promesas, que Él no me dejará, estarían conmigo. Estarán conmigo, estarán con ustedes, hermano. Estarán con ustedes. Mateo, 6, 30 y 33. Si algún valiente lo quiere leer, Mateo 6, 30, 31, 32 y 33. El 30 dice, ok. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque dice, las gentes buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo hemos escuchado muchas veces. No queremos pagar o seguir el proceso. Lo que el Señor ha dicho. Primero buscar el reino de Dios y después todo. Ahora, no quiere decir que vamos a ser ricos, millonarios, dueños de fábricas o de empresas. Simplemente la felicidad. Volviendo al rico y Lázaro, ¿qué diferencia? Cuando el rico murió, despertó en el Hades, en el infierno. Allá despertó y se dio cuenta que a todo aquello que había tenido allí no le servía. Toda la pompa, yo me imagino, hermanos, que él, sus hermanos eran ricos y vivían de esa misma manera. Hagamos fiestas. En mi tierra todavía tienen la costumbre, cuando una persona se muere, hay comida. Bueno, aquí también, ¿verdad? Hay comida para todo el mundo. Muchos van no solamente por ayudar o por compadecer al pariente, sino porque hay comida. A los 9 días, otra, la famosa novena. A los 40 años, igual, 40 días, perdón. A los 40 días otra vez. 40 años ya nadie vive, ¿verdad? Y al año, otra vez. Todo el mundo ya ha notado cuando el fulano partió de este mundo. Cuando partió de ese mundo. Hermanos, ¿por qué nos preocupamos por las cosas materiales cuando sabemos que todas esas cosas? ¿Oyeron la oración del hermano? Señor, tal vez hoy no podemos, pero tú nos darás para lo que te pertenece a ti. Bendito sea el Señor. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Ni Salomón, así el rico. Cuando él murió dijimos que hubo pompa, hubo alegría, hubo fiesta. Cuando Lázaro se murió, ¿quiénes estaban ahí? Los ángeles, hermanos. Una cosa bien completamente diferente. Aquel hombre, y leía yo en un comentario, ¿verdad que a la gente humilde y enferma hasta tiene mal humor, olor? Y los despreciamos algunas veces. Yo no voy a pasar en esa calle, o no voy a ver al fulano porque, a lo mejor esa alma
está más cerca de Dios que cualquier otro, que cualquier otra persona. Ahora, aquí es donde comprendemos, donde muchos buscan su propio bienestar equivocadamente. San Pablo, en Romanos 14, 17, el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino gozo y paz. ¿Dónde? En el Espíritu Santo. Venimos buscando a Dios porque el hambre que tenemos es interna, es del alma, no es de la boca ni del estómago. Es que queremos tener esa comunión con el divino Creador. San Juan, Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Aquí. La promesa, el mandato del Señor. ¿Por qué se vuelven atrás cuando la Biblia dice que desde el momento en que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo? Aquí cantamos y alabamos el nombre del Señor, como dice Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, hermanos, es verdad. Aún en el olor podemos cantar, podemos alabar el nombre del Señor. Entonces, los creyentes son custodiados por el poder de Dios y para la salvación mediante la fe. Filipenses 1:6 dice: confiando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Confiando en esto debemos confiar. La perseverancia del creyente. Tenemos que perseverar en su nombre. El trabajo que Dios comienza, lo termina, hermanos. Amén. Si nosotros, siendo humanos, no nos gusta empezar una cosa y no terminarla, hay veces que hasta medianoche estamos, al día siguiente despertamos y le seguimos porque queremos terminar lo que nosotros empezamos. El Salmo 37:24 dice: cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Amén. El hombre que ama a Dios, aunque cayere, no se quedará ahí, porque el Señor, vente hijo, vamos a seguir adelante. El Salmo 89:33 dice: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No quitaré de él. Si nosotros le hemos entregado nuestro corazón, él no va a mentir, ni se echará para atrás. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá por mí tu misericordia, oh Dios, oh Jehová, es para siempre. No dejarás las obras de tus manos. No dejarás las obras de tus manos. Ahora, Juan 10:26-29 dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, nadie la puede arrebatar de mi mano, dijo Jesús. Cuando una fe ha sido fundada sobre la roca, nadie, si Dios es con nosotros, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, después de la salvación, hermanos, puse aquí, what next? ¿Qué es lo que sigue? Ya fui salvo, ya abrí mi corazón, ya invité a Cristo a mi vida. ¿Qué sigue? Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, fíjese,
cuando siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Después de ser salvo, hermanos, sigue la obediencia, la santificación, y el clímax de esto es la redención. El creyente es capacitado a través de su fe por el Espíritu Santo, dirigiéndolo a la perfección. Es un proceso. Vamos cada día aprendiendo más y más. Hemos sido, lo que dice la palabra de Dios, bendecidos, hermanos. Hemos sido bendecidos. Hemos sido elegidos entre millones de personas. Nosotros hemos sido elegidos por el Señor. Y lo más hermoso, si le hemos invitado a nuestro corazón, todas aquellas faltas que hemos hecho han sido borradas, han sido perdonadas. Hemos sido salvados ya de la condenación y por último, sellados con el Espíritu de Dios. Hasta el día, ¿qué dice? De la redención. La comunidad cristiana, porque la comunidad cristiana fomenta el compañerismo. Esto es importante, porque es una comunidad renovada, sujetándose voluntariamente al Señor, una comunidad sin divisiones. ¿Por qué, dijo Pablo, decir yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo soy de Pedro? ¿Acaso ellos murieron por ustedes? Dijo, no, solo Cristo murió, a Él deben su fidelidad. Entonces, sujetarnos voluntariamente al Señor, a una comunidad sin divisiones, hermanos. Sin divisiones. Aquí no vamos a decir que unos son de Daniel, otros son de Lele, otros son de Gaona, otros son de cualquiera. Somos uno en Cristo, con una actitud recta, en paz, respetándose los unos a los otros, en armonía y concordia entre todos los hermanos. Somos una comunidad redimida. Efesios 4, 3 y 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Colosenses 3, 14 y 15 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, el cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios, gobierne vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados un cuerpo, y sed agradecidos. De modo que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que ayudados por el Espíritu mismo, progresamos nutriéndonos del conocimiento divino, progresivamente por la obediencia, ayudados por el Espíritu Santo. Toda revelación, todo conocimiento sano, todas esas cosas que tenemos es porque Dios. Segunda de Pedro, 1, 5, 8 dice, vosotros también. 1 Pedro 1, 5, 8, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios afecto fraternal, y en el afecto fraternal, amor. Porque si en vosotros hay esas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por último, hermanos, un creyente, cierto es que, recuerdo cuando estaba niño, escuché de mis amiguitos que eran amigos de los hermanos miembros de la iglesia, malinterpretadamente por mi parte, que ellos no iban a morir. ¿Cómo es posible que no van a morir?
¿verdad? No iban a tener parte en la muerte segunda, de eso se hablaba, ¿verdad? Y se sentían seguros. Ahora, hay un proceso. Por eso es que muchos apostatan, se retiran de la fe, porque ellos están mirando el final, no están mirando el proceso. In the meantime, el tiempo que vivimos, en el que dijimos, la Escritura nos santifica, nos enseña, y nosotros aprovechamos el tiempo para ver ese conocimiento. Hermanos, si vieran sinceramente que yo tengo algunas preguntas que yo cuando estaba más joven iba con los pastores que tenían más conocimiento y les hacía la pregunta, dijeron, hermano, realmente no sé. Y yo le quiero preguntar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, algunas cosas, ¿por qué escribieron eso que está medio, para mí no es entendible? Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que aprender. Y la única forma que llegamos a conocer eso es cuando nosotros dejamos que el Señor actúe en nosotros, en el curso de nuestra vida. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual por los demás. Hermanos, yo quiero que todos nosotros tengamos ese conocimiento. Yo quiero que cualquier día que el hermano no esté, se levante uno de ustedes y se ponga a predicar algo que no sabemos, o que nos recuerde, o que me goce oyendo las promesas de la palabra de Dios, adoptando como creyentes una regla, una actitud diferente, cambiando la vieja costumbre y quedándonos cortos en la meta propuesta por el Señor. Así lo dice. Eso lo quiere decir en Romanos 9:23. Dice, porque la paz, pecado y muerte más. ¿Cómo dice? Paga del pecado tu muerte. Aquel verso dice, cuando hemos venido a hacer cortos, short, in the presence of the Lord. Eso quiere decir que si nosotros no permitimos la propuesta del Señor, venimos a ser como creyentes insuficientes, sino que tenemos que depender del poder. Romanos 11:20 dice, bien por su incredulidad fueron quebrados, mas tú por la fe. Romanos 11:20 dice, bien por su incredulidad fueron quebrados, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas. Antes es una palabra rara ahí. Ensoberbezcas, ¿verdad? No estamos, hermanos, el venir a nuestras reuniones, no estamos trabajando por nuestra salvación, sino que es Dios que nos está fortaleciendo y nos capacita, para mejorar cada día, entendiendo claramente la gracia de Dios. Dios está dispuesto. Dios actúa en nosotros, pero tenemos que estar dispuestos para recibir cada paso espiritual, ya que Dios es el autor y nosotros somos los actores. Dios es el autor y nosotros somos los actores. Él nos inspira, creando en nosotros un nuevo corazón y ordenándonos cambiar nuestra mente también, usando los medios para alcanzar el fin. Los medios es el conocimiento de la palabra de Dios, que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es en Dios, dice 2 Corintios 3:5. Ahora, Filipenses 1:6 otra vez, confiando de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Dios empezó en usted la obra, Él va a terminarla. Por último, Hebreos 13:20-21. Hebreos 13:20-21. Me encanta cómo dice el escritor de los Hebreos. Capítulo 13, 20-21 dice, 20-21, ok, dice,
y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, después de la salvación sigue la obediencia, la santificación y el final, la redención, cuando el Señor nos va a levantar y llevar con ellos. Hay un canto que oí hace muchos años, no lo encontré en español, pero se los voy a leer y después lo traduzco a ver si lo puedo hacer. You say, I know I've been sealed till the day of redemption, when Jesus will come and He'll take me away, and forever I live in a beautiful mansion, and I'm going to live with the saints in glory someday. My life was a wreck with burdens and care. I had no one to comfort, Lord, my poor soul within. And I drifted afar, Lord, on life's stormy sea. And my life was all dark and gloomy for me. One day I heard of a man, his name was Jesus, who died on the cross that saved sin-sick souls in a world which was lost. One day I called on Jesus. His precious blood covered me, and Jesus lifted my burdens, and He set me free. Yo sé que he sido sellado hasta el día de la redención, cuando el Señor venga y me lleve. Para siempre viviré en una hermosa mansión con los santos, en gloria algún día. Mi vida estaba arruinada y se hundía con cargas. Nadie me ayudaba. No tenía nadie, Señor, que me cuidara. Mi pobre alma dentro. Y me desvié lejos en un mar de tormenta. Mi vida estaba triste, toda oscura y triste por mí. Un día oí el nombre de un hombre llamado Jesús, que murió en la cruz para salvar del pecado a un alma en un mundo que era perdido. Un día llamé al Señor y su preciosa sangre me cubrió. Jesús levantó mis cargas y me hizo libre. Dios les bendiga, hermanos. Amén.